¿Cómo están, queridos amigos? Esta es La Buena Educación. Y yo soy Javier Echevarría, que como siempre los acompaño todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en Radio Capital, Lima y Provincias, Radio Felicidad Provincias, Capital TV y www.capital.pe. Búsquenos en Facebook como La Buena Educación Perú o en mi Facebook Javier Echevarría Oficial, que siempre continuamos el programa conversando en el Facebook. O en el Twitter síguenos como @LBE Perú o en mi Twitter @JJ Echevarría. O escríbanos, saben que el programa se basa en sus mails. Todo el programa se basa en sus necesidades, está hecho para ustedes. Por tanto, escríbanos a labuenaeducacion@minedu.gov.pe. El día de hoy vamos a hablar sobre, escúchenme bien, cómo le enseñas a tu hijo a manejar sus emociones. ¿Cómo le enseñas a tu hijo a manejar sus emociones? Vamos a hablar de inteligencia emocional. Esa es la pregunta y llámenos al 212-5353, 212-5353 y provincias 0800 24 802. ¿Tu hijo puede expresar sus emociones, por ejemplo? Quisiera que nos llamen para poder comentar sobre esto. Y hoy vamos a hablar justamente con nuestra invitada, María del Pilar Orrego, psicóloga educacional o educativa, especialista en temas de familia, pero que además ¿cómo está María Pilar? Bienvenida. Buenos días, Javier. Muy bien, gracias estamos por la bien. Invitación. Y quería que nos comentes el trabajo que estás haciendo en prevención de violencia, porque la violencia justamente es una consecuencia del poco manejo de tus emociones. Sí, bueno, actualmente, como ya le habías hecho referencia, tengo experiencia en la parte educativa, ¿no? Como psicóloga, llevo más de 20 años en experiencia y trabajando también en lo que se refiere a la prevención de violencia. Hemos estado trabajando en el Colegio de Psicólogos, en la Comisión de los Consejos Permanentes por la No Violencia y Brigadas Blancas, que son psicólogos voluntarios que trabajan en las instituciones para prevenir, ¿no? En 3 ámbitos: en el personal, en lo institucional y hacia la sociedad. Okay. Entonces, tenemos una ley, la ley 29719, que se ha dado pero todavía no se ejecuta, en la cual se requiere un psicólogo por colegio. Claro. Entonces nosotros estamos en ese rubro, en que cada institución tenga un psicólogo y que trabaje en comunidad con el docente, con la dirección. ¿Y hay suficientes psicólogos? Claro, bueno, ahorita tenemos un promedio de 26,000 psicólogos a nivel nacional. Okay. ¿No? Y también hay especialistas. Claro, y ahora, es por ejemplo, importante, muchas personas piensan, ¿no?, que no hay campo, y por supuesto que hay campo, se necesitan psicólogos, efectivamente. Bueno, María del Pilar, sí. ¿Qué tal si escuchamos la carta del oyente, ¿no?, para poder comentarla justamente sobre este tema? Estimado Javier, todos los sábados escucho el programa y me parece genial que nos ayudes a encontrar respuesta a las diferentes situaciones que afrontamos en esta tarea de ser padres. Porque de verdad que los niños muchas veces son una cajita de Pandora y no vienen con un manual cómo criarlos. Te comento a ver si me puedes ayudar. Mi hijo Luciano es un excelente estudiante. De muy pequeño ha sido súper responsable con sus tareas y siempre ha logrado los primeros puestos en la escuela. El tema con él es que este año escolar le han incrementado los cursos en la escuela y veo que se está estresando en cumplir sus trabajos. Es más, cuando las cosas no le salen como él quiere, termina arrancando la hoja y volviéndola a hacer. Es más, a veces golpea la pared como desfogando. He hablado con él para intentar saber cómo se siente, pero me dice que todo está bien, que no me preocupe, pero la verdad es que sí me preocupa esta reacción. Además que si bien es cierto, Luciano es un excelente estudiante, de muy pequeño ha tenido una personalidad difícil, tiene un carácter súper fuerte, quiere que todo sea como él quiere, le cuesta aceptar perder, es muy competitivo y yo no sé si eso está bien. Alguna vez incluso ha llegado a casa con los ojos llorosos por perder algo tan tonto como un partido de fútbol. La verdad, Javier, es que te comparto esta situación porque me siento mal no saber cómo ayudarlo. Por más que sea comprensiva y abierta, él no me termina de contar todo y la verdad es que a mí también me da un poco de miedo no tener la respuesta. Si fuera una tarea de la escuela sería más sencillo, pero en estos temas emocionales no sé cómo ayudarlo. Cualquier pauta te lo voy a agradecer. Y nos escribe Flor que este 22 de abril es su cumpleaños, o sea que ya la saludamos por su cumpleaños a Flor. Fíjate, María del Pilar, el programa pasado hablamos justamente del el exceso de tareas, pero aquí estamos hablando de las reacciones, bueno, en la carta por las tareas, pero también por un montón de cosas donde finalmente no acepta que le salga rápidamente las cosas. Así, claro. Justamente las tareas,
han tenido 3 meses más o menos de vacaciones, ¿no? Y generalmente los niños, los adolescentes se divierten, ¿no? Y van a la playa, juegan o hacen deporte. Entonces después ingresan, ¿no? El mes de marzo, y teniendo en cuenta el calor, ¿no? El aumento de calor, estar en un aula pues los cansa, los agota, pues, ¿no? Y aparte las tareas que le dejan, ¿no? Porque muchos de los colegios, los alumnos regresan casi a las 4:30 de la tarde, porque algunos hay talleres. Pero fíjate que él, hasta en vacaciones, con los partidos de fútbol y con las cosas que no le salen, reacciona violentamente. ¿Qué hace la mamá ante un niño así? Claro, entonces esto viene desde pequeño, ¿no? Mucho tiene que ver los estilos educativos de los padres, o sea, cómo, si hay padres autoritarios, permisivos, entonces, cómo ellos intervienen en moldear la conducta de su hijo. Entonces, si por ejemplo, el niño siempre se le han reforzado conductas, ¿no? Se le han reforzado continuamente, de repente, cosas que ha hecho, que está bien, ¿no? El refuerzo positivo, pero de repente se le ha dado inmediatamente o se le ha satisfecho, ¿no? Lo que él ha querido inmediatamente. Claro. Entonces, ha tenido una recompensa. Claro. Entonces, pero sin embargo, cuando ya entra al contacto con situaciones o con personas, ve que no es fácil. Y que no fácilmente va a obtener las gratificaciones o va a cubrir sus expectativas. Claro, en estos tiempos la mayoría de los niños son educados así. El niño pide, se le da. Se le da lo que quiere. Inmediatamente. Sale y se lo si no llora. Entonces, no experimenta que de repente el padre de familia puede decir, ¿sabes qué? Vamos a salir, pero no te vamos a comprar hoy día porque hoy día no hay plata, por ejemplo, ¿no? Claro. Vamos a esperar hasta... Entonces, ya se posterga. Claro. Entonces, ya está practicando un poco la paciencia, la tolerancia. ¿Crees que, digamos, justamente para poder tener inteligencia emocional, el postergar la gratificación es un entrenamiento indispensable? En algunas situaciones. En lo que es, por ejemplo, cuando yo quiero adquirir algo y de repente no se me puede dar. O sea, si yo no obtengo, por ejemplo, un premio, entonces, ¿qué? ¿Voy a hacer mi pataleta, mi berrinche? Claro. No. Entonces, es que por eso es que en lo que es la parte material, por ejemplo, claro, el que satisface las emociones, los sentimientos también, pues, ¿no? Claro, pero por eso decía esto importante que tú mencionas de postergar la gratificación, porque definitivamente los seres humanos o actuamos por el primer impulso que tienes, claro, o manejas el impulso, claro, ¿no? Hay un manejo, ¿no? Claro, hay un manejo del impulso y le das tiempo a ese impulso. Entonces hay un poco más de procesamiento. Exacto, ¿no? Y ahí entra lo que se refiere a la parte cognitiva, el pensamiento, ¿no? Nosotros vamos a reaccionar o vamos a tener una respuesta fisiológica de acuerdo a los estímulos que recibimos del medio. Exacto. ¿Verdad? Y nosotros, de acuerdo a lo que recibimos, vamos interiorizando y vamos a reaccionar, vamos a actuar. Claro. Entonces, si de repente nosotros actuamos emocionalmente con ira y cólera, de repente, entonces inmediatamente nuestro pensamiento va a ser, voy a vocalizar o voy a verbalizar. Tenemos varias llamadas, a ver, vamos a empezar con las llamadas. ¡Aló! Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Rosa. Rosa, Rosa, ¿de dónde llamas? Ahorita estoy en mi trabajo, en lo que es en San Luis. ¿Ya? Mi consulta es, mire, yo tengo un hijo de 6 años. Ajá. ¿Cómo se llama? Pero ahora último, ya desde el año pasado, por ejemplo, cuando está jugando con sus primitos, o pierde, o le toca contar, por ejemplo, a las escondidas, se pone a llorar. O sea, ¿no? Yo le digo respira, o a veces cuando tiene su taza de, un ejemplo, un helado y su papá viene y lo coge, se pone a llorar. Ajá. Y yo no sé en ese aspecto cómo reaccionar. Claro que ahora este año está en la etapa primaria, también tiene bastantes tareas, trato de graduarlas para que todo el día no se concentre en eso, pero no sé de verdad cómo manejarlo. Lo único que le digo, Lionel, respira, no llores, no tienes que llorar. Es normal llorar, pero no sé de verdad cómo manejar. No sé si es porque tengo un bebé de 4 meses, de verdad, no sé de qué forma puedo llevar eso o controlarlo. Mañana con mi esposo también no sabemos, porque todo lo ve, no llora profundo, sino con sus ojos de lágrimas. Y digo, Lionel, contrólate, hijo. Repíteme tu nombre, por favor, que mi lapicera no ha funcionado. ¿Ah? Rosa, de San Luis. Rosa, ya, perfecto. Gracias, Rosa, por tu llamada. Luego te respondemos. La siguiente llamada, una más y nos vamos a la pausa. ¿Aló? ¿Aló?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas, yo me llamo María, sabe que estoy llamando a la provincia de Tarma. ¡De Tarma! Sí. Muy bien, un saludo para toda la gente de Dígame, la educación emocional, ahí solamente ustedes orientan para niños. La educación emocional también no es para adultos, porque mire, no, creo que para usted va a ser extraño que yo le llamo. Soy una persona de 72 años que ayer me apersoné al Banco de la Nación y recibí maltrato del vigilante que ahí ordena la fila, y yo creo que también el adulto debe tener educación emocional. Yo me estoy quejando de un vigilante que ahí atiende a los adultos mayores y tiene un carácter de un nazi. Él pertenece a Seguridad SAC, que es un service que viene de Huancayo. Ok. Muchísimas gracias por tu llamada, María. Muy importante. Ahorita la vamos a comentar. Vamos a ir a un corte y continuamos aquí en La Buena Educación. A tu hijo expresar sus emociones y a manejarlas. Llámenos al 212-5353 y en provincia 0800-24-802. Teníamos 2 llamadas que le íbamos a comentar, pero tenemos más llamadas. Escuchamos las llamadas y luego comentamos. ¿Aló? ¿Aló, Javier? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Janet. Janet de Chorrillos. Dime, Janet. Eres mago. ¿Soy mago o ya nos conocemos en todo este tiempo? Dime, Janet. Sí, mira, saludos a la doctora. ¿Cómo yo hice? Y que sigo haciendo, porque el hecho de que tus hijos crezcan no quiere decir de que no les puedas orientar y ellos mismos te puedan orientar. Pero mi pregunta o mi consulta es, mira, cuando uno mismo, como llama una señora, como adulto, tiene la necesidad, en cierta manera, de desfogar ciertas frustraciones, que creo que es eso lo que hace que, por ejemplo, los chicos haya momentos en que tengan cólera y quieran eso desbordarlo, pero el papá tiene que acompañarlo para que cuando lo desborde sepan cómo hacerlo y en dónde hacerlo. No quiere decir que se contengan y luego sean como una pequeña bomba que va a estallar y al final va a estallar o en contra de alguien o en contra de ellos mismos. Yo, por ejemplo, mira, aún siendo adulta, cuando algo me frustra, me contengo, pero yo sí tengo que desfogarlo golpeando algo, no golpeando a alguien, no insultando a alguien, pero sí agarrar y algo, llegar a romperlo, porque si no, lo tengo en mi cuerpo. ¿Le has pedido perdón a tu puño? Mi puño no le golpeo la pared. Tú lo tiras nomás. No agarro algo, pero que no se rompa, porque soy muy cuidadosa. Ok, bueno, muchas gracias, Janet, por tu llamada. ¿Tenemos otra llamada o ya comentamos? Vamos a comentar. A una más. Ok. ¿Aló? Aló. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya, le habla Isaac del RIMAC. Isaac del RIMAC. Dime, Isaac. Cortito, por favor. Ya, mi hijo tiene 7 años y cuando algo no le sale bien, reniega. Ajá. Por más que uno le dice, tranquilo, vamos a hacerlo bien, sigue renegando. Y ya llega al grado que a mí me fastidia, me molesta. Ajá. Y también reniego a veces porque cuando él quiere hacerlo, lo hace y lo hace bien. Pero para que él se le ocurra hacerlo bien, hay que pasar por un proceso de gritar y renegar con él. Ok. Decirle, oye, ya, pues, ¿hasta cuándo? Uno, lo otro. Él aún se le hace difícil leer. ¿Ya? ¿Cómo hago yo para poder enseñarle a leer? Porque el colegio, por lo que veo, no le está enseñando muy bien a leer. Ok. Mire, que platique en casa, pero, oye, yo no soy profesor, yo no tengo técnica para enseñarle a leer a mi hijo, o sea, ¿cómo hago, no? Perfecto, Isaac, muchas gracias por tu llamada. Ahora sí comentamos. Muy bien, rápidamente. Rosa, ¿no? Claro, habla de su hijito, habla de la bebita de 4 meses y quizá por eso su hijo está así, pero lo interesante es que el hijo llora y el mensaje común que le dice la mamá, y es bien común creer que así se controlan las emociones, es decirle, no llores, ya deja de llorar. Pero ¿por qué lloras? Entonces, evidentemente, ese no es un modo de aprender a reconocer primero lo que estás sintiendo. Sí, las emociones. Sí, efectivamente, lo que primero debe hacer la mamá es preguntar qué ocurrió, ¿no? Si está en el colegio, qué ha pasado, de repente conversar con la tutora, si ese es continuo, ¿no? Porque generalmente cuando hay un bebé en la casa y él, por ejemplo, está en primer grado y va al colegio,
se ponen a llorar, Claro. ¿no? Porque dice, extraño a mi papá, a mi mamá, a mi hermanita. Claro. Entonces ya hay una añoranza, pues, Claro. de quedarse en la casa. Claro. Porque la mamá generalmente que está en la casa cuidando al bebé pasa mayor tiempo con el bebé. Claro, Entonces pero- hay una demanda de atención. Entonces es una forma de canalizar. El otro tema es que ver qué está pasando de repente en el colegio, ¿no? Cómo es la relación con sus compañeros. De repente hay una situación, una reacción que él está teniendo, de repente molesta a sus compañeros, o de repente hay alguien que lo está fastidiando, molestando. Pero lo que ¿no? tú dices es importante porque la frustración puede ser por el hermanito y la canaliza a una situación que no tiene mucho que ver. Pero ¿no ¿no? crees que es importante que los padres aprendan que si el hijo está llorando, que le diga, bueno, ¿cómo te sientes? Me ¿Cómo te siento por sientes? esto. Efectivamente, Bueno, sí. entiendo que tengas cólera, entiendo que tengas pena, llora, llora. No todo lo que tengas que llorar. Y Sí. luego continuamos. Efectivamente. Porque el problema es que los papás se pelean con la emoción del hijo. Y no solamente en el caso de Y Rosa. a veces les quitan la paciencia a los papás, entonces no saben cómo responder. ¿no? Y lo que refuerza más bien es una parte violenta, porque ahí le gritan, le llaman la atención, en lugar de ponerse en el lugar del niño para ver qué pasa, qué te sucede, cómo te sientes, qué ocurrió. Exacto. Por eso me voy a O qué saltear alguna de piensas las sobre llamadas. esa situación, por ejemplo. Me voy a ¿no? saltear alguna de las llamadas para hablar de Isaac, que es lo que justamente estás hablando, porque, claro, su hijo, más que llorar, reniega. Y el papá dice algo maravilloso. Primero que dice dos cosas que me han llamado la atención. Primero le dice, tranquilo que todo va a salir bien. No sabemos si las cosas van a salir bien. Entonces estás haciendo una promesa electoral, ¿no? Como la que hemos escuchado y después estás renegando más. Y segundo, no, ya tanto reniega que a mí me da cólera. Entonces, y está generando una emoción, ¿no? Una respuesta. Y la mayoría de los papás es, ¡caramba! ¿Por qué reniegas? ¡No puedes calmarte! ¿Ah? Me desesperas. Tienes que controlarte, que me desesperas. Los papás crían así. Quieren que el hijo se calme y el papá no sabe calmarse. Claro. Entonces ya el papá se está exasperando. En esa situación hay que practicar la respiración, ¿no? Para que se calme, y después de que se ha calmado, conversar. Claro. ¿no? Para poder atender de manera racional, no irracional. Sí, pues. Pero es que es fundamental primero identificar la emoción y verbalizarla. Efectivamente. Que el hijo de Isaac le diga, sientes cólera, es natural sentir cólera. Claro. Sí, pues es natural. Sí, con la persona, en todo caso, la situación que amerita. Si el niño puede verbalizarlo, ya de por sí ya está calmándose un poquito. Exacto, porque ya lo está expresando. Claro. Porque vemos que por el tipo de personalidad hay unos que son introvertidos y otros extrovertidos, unos que de repente tienen mayor facilidad para expresar sus emociones, sus sentimientos. Entonces, si el niño de repente tiene un poco de dificultad, o si el padre también, porque a veces decimos, no, pero él no me dice nada, no me cuenta nada, pero ¿y cómo soy yo con mi hijo o con mi hija? Entonces yo estoy verbalizando, yo le estoy expresando sentimientos, emociones, situaciones, cómo me siento yo. Claro. Entonces esa es la pregunta. Mira lo que dijo Isaac, que también me parece interesante de analizar, porque después menciona de la lectura. Su hijo quiere tener logros muy rápido y no aguanta que no le salgan rápidamente las cosas. Que no le salgan bien, es la perfección. También está desesperado porque su hijo no aprende a leer a la edad y en el momento que ya tendría que aprender a leer. Claro, hay una presión. Claro. Entonces, lo importante acá es que el papá vaya a la par al desarrollo y aceptar cómo va evolucionando y va aprendiendo su niño, porque no todos aprenden de la misma manera, tienen sus procesos, ¿no? Por ejemplo, en primer grado, para entrar a primer grado tienen que tener haber logrado un buen aprestamiento, ¿no? Para poder iniciar la lectoescritura. Entonces, es la prevención, ¿no? Nosotros tenemos que prevenir que de repente no hayan problemas o dificultades específicas en su aprendizaje. Perfecto. ¿No? 2 consejos para ti, Isaac. Una, tú sabes que en muchos colegios desarrollados donde la educación es enorme recién aprenden a leer a los 7 años, o sea que no te angusties tanto. Maneja tu angustia, vas a enseñarle a manejar la angustia a tu hijo. Y 2, si quieres estimularlo, simplemente anda sobre lugares donde al niño le gusta, ¿no? Su juego, su videojuego, y a ver qué cosa dice acá. Entonces, para que le estimule, porque aprender a leer lo que te gusta es el mejor estímulo. Y la siguiente llamada fue la de María, que ha mencionado algo importante porque ha tocado el punto central. Y es que la mayoría de los adultos, aquí estamos hablando de un vigilante en un banco que supuestamente debería orientar a un adulto mayor, ¿no? Pero la mayoría abuso, ¿no? claro, en nuestro país los adultos
no manejan sus emociones y viven la vida vomitando sus frustraciones y su cólera en la calle, con la persona, ante el usuario, en el trabajo. Hay un maltrato. Entonces, ¿qué van a educar hacia sus hijos? Entonces, ¿qué cosas se puede hacer? Y claro, este vigilante, lo interesante es que nadie lo vigila a él. Exacto. Porque en el banco, ¿no?, tendría que haber, pero María, ¿qué ha hecho? Ha llamado a la radio. Entonces, yo me pregunto, ¿María ha hablado con el banco? El banco, si la ha escuchado, tomará alguna acción, porque lo más importante es que se corrige en el mismo contexto. Porque muchas personas, no sé si lo ha hecho, porque si no lo ha hecho, entiendo que busque otras instancias. Pero lo que nos pasa muchas veces como peruanos es que aguantamos la agresión y luego en otro contexto, ¿no?, a otra persona o en la radio le explotamos o le decimos, ayúdame con lo que me ha pasado allá. Cuando uno tiene que aprender a ayudarse acá. En el momento, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, y en los mismos niños, ¿no? En la etapa escolar y adulto también es responder de manera asertiva. Entonces, indicarle, señor, yo le estoy haciendo una pregunta, usted no tiene por qué responderme de esa manera. Yo me estoy comunicando y estoy dirigiéndome a usted de manera correcta. Claro. Usted no tiene por qué tratarme de esa manera. Claro. Entonces, si le pide disculpas, bueno, ya disculpa, bueno, pasa. Pero de lo contrario, tiene que ir a una instancia mayor. Claro. ¿No? Igual que en el colegio. Exacto. ¿no? O sea, en el colegio nosotros tenemos, como psicólogos, tenemos que dar las herramientas para que el niño pueda enfrentar, y como padres también, no es resolverle el problema, la situación, ¿no?, a lo cual él se tiene que enfrentar, sino brindarle las herramientas para que responda de manera asertiva, coherente y correcta. Tenemos alcanza para un par de llamadas, pues tenemos todavía que comentar lo de Janet, o después del corte. Entonces solamente comentemos lo de Janet, que me parece que ha tocado un punto central, porque habla lo del desfogue y lo del desborde, y claro, analizar, claro. Si tú acumulas, evidentemente el manejo de esa emoción es más difícil. Efectivamente. ¿Qué hacemos para no acumular tanta frustración? Bueno, lo primero es sentarnos y dar las prioridades, ¿no? Dar las prioridades y analizar para que nosotros podamos dar respuestas coherentes, ¿no?, y precisas. Luego también es muy importante hacer ejercicio, ¿no? Caminar, de repente escribir, ¿no? Si de repente no tenemos mucha facilidad para expresar, ¿no?, nuestras emociones o sentimientos, entonces escribir lo que nos fastidia, lo que nos molesta, ¿no? Pero el ejercicio es importante, ¿no? Y formar hábitos también, los hábitos, organizarnos, ¿no?, para que no generar el estrés. Perfecto. La ansiedad, ¿no?, porque esa es la demanda ante situaciones que no podemos enfrentar, pues. Justamente, ¿no?, vamos a profundizar más sobre el estrés, pero luego de la pausa seguimos aquí en La Buena Educación. Seguimos aquí en La Buena Educación y tenemos una nueva invitada. Tenemos a Irosema Pino Bocángel, exjugadora profesional de básquet de la selección peruana y docente de educación física. Porque justamente vamos además a asociar este tema de la inteligencia emocional y una de las posibilidades de hacer deporte, pero no sé si vemos el video ahorita o en el siguiente bloque. Ahorita entonces vamos a ver justamente el video que puede conectar este tema del manejo de las emociones como una posibilidad, ¿no?, con la educación física. Vean. Enseñarles a controlar sus emociones es quizás una de las tareas más difíciles que los padres afrontamos cuando criamos a nuestros niños. Escuchamos consejos y fórmulas de quienes ya tienen experiencia en ello, y por ahí alguien nos dice que el deporte es pieza clave para lograrlo. Leslie Avilés, especialista en educación física del Ministerio de Educación, nos da mayores luces al respecto. Ayuda muchísimo a manejar el tema del egocentrismo, porque el deporte en su práctica tiene un componente de socialización. Nos permite, por ejemplo, que el niño aprenda en el básquetbol a ceder el balón, que pueda pasarlo, compartir con los demás compañeros y trabajar en equipo. Le ayuda bastante al tema de manejar mucho las frustraciones, el aprender a perder o a ganar en una competencia es lo que le permite que el niño justamente vaya generando ese tipo de tolerancias. Avilés nos explica que la práctica del deporte en niños menores de 6 años de edad está relacionada a la realización de actividades lúdicas que les permitan desarrollar su psicomotricidad y exploración, mientras que el trabajo de técnicas deportivas son recomendables a partir de los 10 años, pues el deporte aporta otros beneficios. La práctica de cualquier deporte permite la liberación de endorfinas,
Estas endorfinas son al final las que nos aportan a sentirnos mejor, a tener mayor bienestar, hace que el niño también libere estrés y a partir de ella también mejore su concentración, tenga una mejor oxigenación en la sangre, una mejor circulación. Papás y mamás, si desean que sus niños practiquen deporte, deben tener en cuenta su nivel de desarrollo evolutivo, así como sus gustos y preferencias, de tal manera que dicha actividad física sea placentera para ellos, les aporte disciplina y refuerce su inteligencia emocional. Ok, excelente. Entonces el deporte como alternativa, Irosema. Pero hay una cosa que me gustaría que podamos analizar con respecto al deporte, porque me parece importante que vengas tú como exjugadora de básquet. Yo no sé si en el fútbol es lo mismo, porque lo que vemos en el fútbol es justamente el poco control emocional. Y no hablo de la selección, hablo del colegio. Los padres que se quieren meter a la cancha a intervenir con el profesor, se pelean, discuten, lo presionan al hijo, el hijo tiene grande dosis de estrés. Entonces yo no sé si es los deportes en general, ¿no? O si de pronto deportes que tengan menos carga irracional, como pasa en nuestro país con respecto al fútbol. Sí, es verdad, el fútbol es muy, muy emocional, ¿no? De repente, simplemente por la competencia, por el nivel de querer meter un gol, que es más difícil, diferente al básquet, ¿no? El básquet, las canastas vienen una a una, es más fácil, las celebras más rápido. En cambio, en el fútbol, la ansiedad del gol, ¿viene el gol o no viene el gol? Y cómo lo manejan los mismos chicos, ¿no? Claro. Yo pienso que, de verdad, el deporte les ayuda increíblemente, así, en todo, cual sea, básquet, vóley, natación, fútbol, atletismo, el que ellos elijan, ¿no? Obviamente, el que elijan, ¿no? Porque de repente yo soy papá y me gusta que mi hijo haga fútbol, ¿no? Porque el fútbol, vamos, es un deporte que a posteriori te va a dar demasiadas satisfacciones, porque está bien pagado, si llegas a ser un buen profesional y todo eso. Entonces, no, tú tienes que jugar fútbol, tú tienes que hacer fútbol. No, dejar que ellos elijan la mejor opción, ¿no? Claro. Listo. Y si finalmente han elegido el fútbol, que refuercen el trabajo en equipo, que muchas veces no se refuerza porque solamente sale en la foto el que mete gol muchas veces, porque aquí estamos hablando justamente de que el equipo, entre lo que ha mencionado en el video, una de las cosas que ha mencionado en el video, es que el equipo también te ayuda a la hora de socializar a poder canalizar muchas de las emociones, ¿no? Sí, definitivamente. Esos son los deportes que son colectivos, ¿no? Que definitivamente nos van a ayudar a mejorar las emociones, ¿no? A llevarlas por el mejor camino, para que los chicos sepan distinguir, a ver, tengo que compartir, tengo que pasar el balón, tengo que ser más compañero de mi amigo, sociabilizar con él, de repente dentro y fuera de la cancha, ¿no? Es increíble todo lo que nos puede ayudar el deporte. ¿Qué conexión, esta pregunta antes de la llamada, qué conexión hay entre la emoción y lo físico, María del Pilar? Bueno, la emoción es una respuesta fisiológica. Escuche bien, la emoción es física. Claro, es psicofisiológica, claro, ¿no? Entonces uno reacciona de manera inmediata y es a corto tiempo. En cambio, la expresión de sentimientos es a largo tiempo. Claro, el sentimiento es mucho más elaborado. Más elaborado. Pues, ¿no? Por eso que la emoción te mueve el cuerpo. Efectivamente. Entonces, si te va a mover, mejor que te mueva en forma positiva, haciendo ejercicios. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a recibir alguna de las llamadas. ¿Aló? ¿Aló? Aló, buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Dayana y te llamo de Villa El Salvador. De Villa El Salvador, pero no escuché tu nombre. Tienes que bajar el volumen de tu radio porque no escucho mucho. Repíteme tu nombre, por favor. Mi nombre es Dayana. Dayana, ok. Dime Dayana. ¿Cuál es tu comentario o pregunta? Buenos días. Mi consulta es la siguiente. ¿Se puede ayudar a controlar las emociones a una pequeña de 2 años y medio? 2 años y medio. Perfecto. Muchas gracias. Lo que pasa es que tengo una pequeña de 2 años y medio y Dayana, no has bajado el volumen. Yo no sé si con tu hija podrás manejar las emociones, pero tú sí puedes manejar el volumen de tu radio. ¿Puedes bajar el volumen, por favor? Porque si no, no se escucha. Ok, ¿está bien ahí? Ya está. A ver, muy bien. Mi niña tiene 2 años y medio y veo reacciones, no sé, bueno, me empieza a hacer pataletas, veo que cuando no arma sus rompecabezas o los juegos didácticos que ella tiene, tira las cosas y todo me pide llorando y quiere que todas las cosas se la den en el momento. Quizás de repente yo he fallado anteriormente y quisiera saber cómo puedo remediar o cómo puedo ayudar a que ella controle esas emociones que tiene, cómo puedo corregirlas, porque a veces llega un momento que
que de verdad un poco como que me altera. Ok, excelente. Muchas gracias, Dayana, por tu llamada. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Aló, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Es Maritza, de Villa El Salvador. Maritza de Villa El Salvador. Dime, Maritza, ¿cuál es tu pregunta o comentario? A ver, es una consulta sobre mi niño de 7 años. Disculpe. A mi niño le diagnosticaron hiperactividad con déficit de atención. Ok. Y él es muy emocional. A veces cuando no le sale algo, reniega, se pone a llorar. Justo estaba hablando de deporte, él está haciendo deporte, está haciendo karate. Y a veces cuando no le sale lo como él quiere, reniega, llora, se frustra rápido. Y en el colegio es lo mismo, a veces cuando le molestan mucho, yo hablo con la profesora, le digo, profesora, cámbialo, y se aburre, me dice, le digo, ¿por qué no has hecho? Le dice, no, es que mamá, me aburro porque hacen mucho bulla, le dice. Y así es, amigo, a veces no copia la tarea, pero él es un niño muy inteligente, a veces ve reportajes en cable o en YouTube. Okay. Y lo capta rapidito. Muchas gracias, Maritza. Recuerden, las llamadas tienen que ser cortitas para que podamos escuchar a más oyentes. ¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, estoy esperando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Puedo hablar ya? Bueno, ¿qué tal? Carlos. Yo soy de Lima, pero estoy ahorita en provincias. Ok, Carlos. Estoy en Lima, cuando estoy en Lima estoy en La Victoria y estoy en Cieneguía. Yo tengo una gran experiencia, quiero que decirles para que compartan con todos los papás. Primerito, todos los hijos tienen problemas. Todos, no hay hijo que no tenga problemas en el colegio, en su entorno familiar, en su entorno de amigos. Yo he estado con todos mis 7 hijos desde el comienzo, les he dicho, hijos, vamos a comenzar a hacer las cosas de esta manera. Todos, olvídense de las cosas de los métodos, de los psicólogos, de la sociología, nada. Vamos a hacer, y cualquier problema que tengamos lo vamos a resolver y vamos a ponernos fuertes y lo resolvemos. Okay. Nada más. Nada de psicología, eso es mejor como yo lo he hecho y todos mis hijos lo han superado los problemas. Porque mucha técnica a veces sale perjudicando al niño. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu llamada. Una más y la comentamos. A ver, ahí está, ya está. Entonces, vamos a comentar la llamada justamente que mencionaba primero. Una más. ¿Aló? Aló, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Fiorella. Fiorella, ¿de dónde llamas? Del Callao. Del Callao. Dime cortito, por favor, Fiorella. Sí, yo tengo un hijo de 7 años, pero él cuando no le sale algo bien o cuando no le damos quizás lo que le hemos prometido, rápidamente sus ojos se le ponen llorosos y que quiere llorar, pero su papá le dice que él es hombre y que no debe llorar. Yo quiero saber si está bien lo que le dice o no, o qué debemos de hacer, ¿no? En todo caso, porque se pone a llorar. Le decimos que ya vas a llorar y sí, se pone a llorar. Dios mío. ¿Qué edad tiene tu esposo? ¿89? 98. 35, pero él dice que lo han criado así. Lo han criado así. Su papá ha sido así, su papá siempre ha sido bien fuerte y siempre le ha dicho eso, ¿no? Ya, entonces él tiene complejo de disco, rayado. ¿Ya? No, pero él es tranquilo y él lo aconseja bastante, pero en ese aspecto nada más, ¿no? Ya. ¿Qué edad tiene de su papá? 35. 35, que vaya a verse del doctor porque seguramente está somatizando todas las lágrimas que no está teniendo, ¿no? Y vamos a ver cómo está su sistema digestivo, porque seguramente no llora, pero por dentro debe estar llorando. Ok, muchas gracias, Fiorella, por tu llamada, ¿no? Y ahora sí, comentamos. Entonces, mira, primero lo de Dayana, ¿no? 2 años y medio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es normal que tire las cosas y que se frustre y que no sepa manejar las emociones? Yo pienso que es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña para enseñarle a manejar. Creo que tienes que acercarte el... Sí, a ver, estoy muy abajo. Ahí está. ¿Está mejor ahí? Sube. No sube. ¿Cómo? Ahí está. ¿Listo? Sí, yo pienso que es muy pequeña. 2 años todavía está en la edad de indicarla, instruirla, guiarla, ¿no? Muy pequeña para enseñarle al manejo de emociones. Claro. Sí, por ejemplo, ellos tienen un periodo de estimulación, ¿no? De 0 a 3 años. Entonces, los padres son los primeros que están en contacto con sus hijos y establecen modelos de conducta teniendo en cuenta los estilos de crianza que van a tener, tanto el papá y la mamá. Ahora, el papá y la mamá también vienen con una historia personal, cómo han sido criados, cómo han sido alimentados en su autoestima también. Claro, además, 2 cosas que son importantes de mencionar, que efectivamente no va a esperar que Dayana
bueno, la hijita de Dayana maneja sus emociones, pero la mamá sí puede nombrar lo que siente. Te sientes con rabia, ¿no? Te da cólera, para que vaya poco a poco a reconocer sus emociones, ¿no? El momento del aprendizaje, digamos, el primer momento donde tú, el impulso que tienes, lo tienes que aguantar, es en el momento del control de esfínteres. Claro. Porque ahí es donde muchos adultos no han aprendido a controlar esfínteres. Si no, mira el tráfico de Lima. Y ahí te das cuenta que la gente no sabe ir al baño, porque bota toda su porquería a los demás. Entonces el niño donde ahí tiene que aprender a manejar justamente estas emociones que no las puede ir vomitando por otro lado. Porque él está en un proceso de aprendizaje, entonces tiene que reconocer su espacio, ¿no? Que está en el ambiente familiar y luego en el exterior. Claro. Entonces se le va enseñando, ¿no? Se le va educando, ¿no? Para que pueda ir posteriormente ya manejar, ¿no? Claro, ahora Maritza mencionaba que su hijo tiene hiperactividad y déficit de atención, que es lo más... O sea, ahorita ya tú ves a los chicos y casi yo le pregunto, ¿quiénes tienen déficit de atención? No, y el otro que no tiene casi hasta se siente triste, no tener, porque ya la mayoría. Es una cosa impresionante. Claro, ¿no? porque generalmente los niños y adolescentes están en una continua actividad y tienen mucha energía que canalizar. Entonces, nuestra educación es todavía conservadora y están en aulas. Hay muchos colegios que están en aulas y que paran muchas horas dentro del colegio. La parece 6, una caja. 7 horas. Entonces los niños necesitan estar en movimiento, por eso están los recreos, en actividad. Y ahí entra a tallar la educación física, ¿no? Efectivamente. Con un niño con déficit de atención se divierte en el campo, no saben cómo, ¿no? Yo lo he vivido. Tengo como 3, 4 alumnos que tienen ese tipo de problemas. ¿Y son un problema para ti? No, para nada. Son los más felices en el campo, ¿no? Claro, porque están ahí en el aula 7 horas, matemática, comunicación, después viene el inglés. Entonces en educación física son libres ellos. Claro. Entonces son felices. Ok, listo, hacemos una clase. Hoy día nos toca fútbol. Hoy día, de la próxima semana nos toca básquet. Entonces ahí ellos aprenden a manejar sus emociones, guiados obviamente por el profesor, ¿no? Claro. Justamente vamos a analizar más esto que acaban de mencionar, pero luego del corte que nos hemos pasado unos minutos y nos vamos a la última parte del programa aquí en La Buena Educación. Hablando de inteligencia emocional y claro, todas las llamadas han estado escribiendo en el Facebook, todos termina resumiéndose al tema de la tolerancia a la frustración. Entonces, Irosé me estaba mencionando algo bien importante que también en la pausa hablábamos con María del Pilar. El colegio todo tiene tú, calla, escucha y mira. Y el cuerpo no lo incorpora. Entonces a veces el problema lo tiene más el colegio que el chico. Entonces si el chico se mueve, muchos de estos chicos hiperactivos aprenden mejor. Pero también está el tema de la tolerancia a la frustración, que el deporte te ayuda definitivamente en aprender esto, ¿no, Irosema? Sí, de hecho, yo te comentaba en la pausa esta experiencia que me pasó, ¿no? El equipo peruano en un sudamericano en el 99, me toca definir a mí el partido por tiros libres. Entonces, voy a la línea de tiro libre, lanzo el primero, lo meto. Metí el segundo tiro libre y ganábamos el partido. Y lo fallo. Lo fallaste. Entonces para mí fue frustrante. Con 15 años dije, entonces, ¿cómo manejo esto? ¿No? El equipo, perdieron por mi culpa. Okay. ¿Qué hice? Pero ¿no? te hago una pregunta. ¿Tú sentías que era tu culpa? ¿En tu entorno te culpaban? No, obviamente no. El entrenador... definitivamente no. Fuera, obviamente. El entrenador, obviamente no. Ojalá fuera, obviamente. Porque el gran problema es que los chicos... Puede ser lo difícil que se sienten culpables, pero a veces el entorno sí lo señala con el dedo cuando se ha equivocado. A ver, de repente las compañeras, ¿no? Por 15 años, ¿no? Que teníamos, o sea, sí, de repente las compañeras no te lo decían, pero obviamente lo pensaban. Listo, por tu culpa perdimos, ¿no? Entonces, no me lo decían, pero bueno, las miradas decían todo. Pero no, el entrenador nos apoyó, psicología, el departamento psicológico también. Entonces, son cosas, pautas que te van ayudando a salir, ¿no? Entonces, tú tienes de nuevo revanchas en el deporte. Entonces, al año siguiente me tomé la revancha, listo, ganamos Ecuador. Claro. Entonces eso es lo bueno del deporte, ¿no? Eso es fundamental. Hablamos del deporte y fíjate que un adulto, como tuviste un buen entrenador, ¿no? Y un apoyo adulto y psicológico en general para poder afrontar una situación como esta, que es lo que muchas veces nos pasa. Y los padres, el gran problema es que, claro, se desesperan porque su hijo no tiene la frustración, pero al papá tampoco le gusta que su hijo cometa errores porque tiene la aspiración de que su hijo es perfecto y mejor que el del costado. Grave error, pues. Entonces, que no se puede equivocar. Que no se puede equivocar. Y los papás
tampoco aceptan sus errores. Si no, mira las relaciones de pareja, cómo se señalan con el dedo todo el tiempo quién es el culpable. El niño ve el enfrentamiento de los papás señalándose con el dedo y después dicen, hijito, no hay que culpar, pero si eso es lo que yo veo en la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, que es justamente lo que tú dices, María Pilar, que son los modelos que tú transmites? Los estilos, ¿no? Porque claro. El papá y la mamá tienen un estilo de crianza, vienen con prejuicios, con paradigmas, con esquemas cognitivos que van a transmitirle de alguna u otra forma a sus hijos, ¿no? Y está en el tema de las exigencias o las expectativas. Si de repente el hijo no cumple con las expectativas, el padre se frustra. Claro. Porque exige que sea el primero, por ejemplo, exige que tenga 20 en alguno de los cursos. Y a veces los niños o los jóvenes esconden sus pruebas porque tienen temor a ver qué es lo que le va a decir el papá o la mamá, porque se va a molestar y no va a permitir que también desarrolle su autoestima, la valoración que tiene sobre sí mismo. Claro, y fíjate que hay una cosa importante en la llamada de Carlos que mencionaba que decía que bueno, ya olvidemos de los psicólogos, que también yo pienso que bueno, el psicólogo está ahí, pero no tenemos que ser indispensables. Por supuesto. Porque lo importante que dijo Carlos, que creo que es valioso, es decirle, bueno, la vida tiene problemas. Así es. Porque a veces los papás quieren... en una cápsula. Claro, quieren que su hijo viva en Disney. Sí. Entonces, y no existe Disney. No, entonces, la vida tiene problemas, vamos a ver cómo lo afrontamos. Entonces, que el hijo sepa que la vida es dura, es injusta, ¿no? Que hay dificultades y que eso la hace interesante, a veces ayuda muchísimo. Sí, porque, por ejemplo, estamos nosotros en contacto con diferentes tipos de personas y diferentes tipos de situaciones. Ahorita estamos en una situación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que se le tiene que enseñar? ¿No? A que sea más asertivo, a que de repente practique también la empatía de ponerse en el lugar del otro, importantísimo, ¿no? El respeto, ¿no? La práctica de los valores que son a través de las actitudes que tenemos frente a las personas y frente a uno mismo. Entonces, en la escuela, dentro del diseño curricular, se incluyen algunos temas que tienen que ver en el área tutorial, ¿no? Por ejemplo, lo que es el desarrollo en el área personal social, que tiene que ver con las habilidades intrapersonales, que viene a ser la autoestima, ¿no? La asertividad, estilo de comunicación, y también la interpersonal, ¿no? Que es la relación con el otro. Entonces, ponerse en el lugar del otro, también aceptar y conocer primero a la otra persona, porque no todos son iguales, tienen características diferentes y vienen de familias diferentes. Entonces, si los padres de familia colaboran, entonces, y evitan las críticas, ¿no? Y evitan señalar también a los niños que de repente puedan tener alguna dificultad, entonces es aceptar al otro, ¿no? Con ciertas dificultades, por eso está el tema de la inclusión. Entonces es aceptar al otro y va a poder desarrollar que tanto nos falta. Claro. Entonces, ¿no? ¿Y qué te parece esta última llamada de Fiorella, en donde le dice, pues, los hombres no lloran? Ahí están los esquemas, la parte cognitiva, que el papá ya viene. No, tú no puedes llorar porque eres hombre. Claro. Pero el hombre también llora. Claro, no, pero es como si el mensaje en realidad antiguo es el hombre no llora, solo grita. Solo grita. Porque entonces, los hombres que no lloraban... Es duro, es violento, claro. y es el que a veces el que más maltrata en muchos casos, pues, ¿no? A la mujer, ¿no? Claro, porque este hombre controlaba la lágrima, pero no controlaba la ira. Claro. Y la ira, y muchos hombres tienen un serio problema de control de ira, ¿no? También mujeres, ¿no? Pero, claro. Pero digamos, a la mujer tiene una facilidad de poder expresar su emoción, o sea, socialmente se le permite mucho más, ¿no? Claro, pero el hombre se reprime. Se reprime. Y eso se ve también en el deporte, ¿no? O sea, cuando de repente estás en un partido y porque tienes una ira incontrolable vas y le muerdes a alguien. Mira, claro, lo hemos visto. No, hay visto, ¿no? Mal conocido. Pero a mí me ha impresionado en todos estos años, ¿no? Cuando yo veo, por ejemplo, el fútbol, que es más conocido, y pierden, por ejemplo, en el Mundial, ver a los jugadores llorando, que cuando yo era niño nunca había visto un jugador de fútbol llorando. Es que y los jugadores de ahora
lloran de alma nomás, no les importa. ¿Sabes cuánto se preparan para eso, no? Para poder ganar esos campeonatos mundiales y que vayas y que, porque simplemente, normal, claro, de hecho, sí, por supuesto. Dices, sí, natural, ¿no? Por supuesto, pero mira cómo manejan ellos sus emociones, ¿no? Claro. Ya, pero hay un trabajo totalmente detrás, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema del rol del psicólogo, ¿no? Como tú dices, ¿no? No es que esté por toda la vida el psicólogo, claro, ¿no? Porque el psicólogo está para orientar, para guiar, para dar las herramientas para poder resolver situaciones de acuerdo a la situación que se encuentra. Exacto. Y además es prevención, es la prevención de la salud psicológica. Exacto. No es cuando ya está presentado ya el problema, que bueno, se da la terapia. Claro. Pero sí es la prevención, trabaja con la prevención. Muy bien, el programa se nos ha ido entonces chiquitito. Las últimas cosas que quisiera decir Irosema y las últimas cosas que quiere decir María Pilar. Mira, resumiendo, ¿no? Yo creo que tu cuerpo te proporciona la energía para hacer lo que tú quieras. Como tú decías, yo no hago deporte, no elijo hacer deporte. Pero vengo en bicicleta a la radio. Dale, pero bueno, haces actividad física, ¿no? Entonces, si tu cuerpo te proporciona esa energía, cómo la uses y cómo la dividas ya depende de ti, ¿no? Si tú quieres manejar tus emociones de manera positiva o de negativa, para personas mayores, obviamente, ¿no? Es la elección de cada uno. Pero para los chicos que están en el colegio, el profesor de educación física lo maneja extraordinariamente bien. A través del juego, a través de motivaciones, ¿no? Y para hacer que todos se incluyan entre ese juego, ¿no? Entonces yo pienso que, resumiendo, el deporte les va a hacer mejores personas. Ok, muy bien. Gracias, Irosema. Cortito, María del Pilar. Lo último bueno, sí, también, poner en práctica la disciplina, los hábitos desde pequeños, a temprana edad, el respeto en el hogar, la sana convivencia, permitir y dar la posibilidad de darle confianza a sus hijos para que puedan expresar sus emociones y sentimientos también. Y aprovechar, para saludar a todos los psicólogos el día 30 de abril, que es nuestro 30, día, pues, sí, ¿no? El 30 es nuestro día, efectivamente. Y vamos a ir entonces a las conclusiones del día de hoy. Me robaría un Mamá, del otro papá, programa. toma nota de estos consejos. Primera cosa importante, da el ejemplo. Si tú como adulto no has aprendido a manejar tus emociones, ¿cómo vas a educar en el manejo de las emociones? Da el ejemplo y tu hijo aprenderá. Segundo, aprende a acoger la emoción de tu hijo. No te pelees con la emoción, no le digas no llores, no sientas rabia, no hagas esto, no, sino estás sintiendo esto, es natural sentir esto, ¿no? ¿Cómo es que te sientes? Acógela. Verbaliza justamente, ponle nombre a eso que siente, eso ayuda a poder manejar la emoción. Canaliza esa emoción, la puede llevar al deporte, el deporte te ayuda mucho a tolerar la frustración. Y una cosa bien importante es que si tú aprendes a manejar tus emociones, el éxito dicen que es saber manejar las decepciones. Entonces las personas que se frustran llegan menos, no llegan tan lejos al lugar que tú quieras llegar. Entonces enséñale a tu hijo que maneje la decepción es normal, pero enséñale a manejar la decepción. Y para terminar, yo fui al programa de Mónica para hablar de un taller y mucha gente estaba como que me preguntaba, porque los adultos a veces tenemos que aprender a cerrar el pasado, porque ese pasado también no me ayuda a manejar el presente. Y yo hago ese taller que se llama El Rito del Adiós. Si quieren información, ya saben, en el Facebook, Javier Echevarría Oficial, y nos vemos el próximo sábado. Para entender el destino. Radio Capital. Esto fue La Buena Educación.